Levantarte un minuto antes. Aguantar 1 metro más. Una línea más. Una vez más. Todos los días. Hay personas que no se conforman con los límites. Y es que saben que ese adicional que siempre le ponen a las cosas puede generar algo bueno, algo más grande. Pues no se equivocan. Quien da algo más continuamente, por mínimo que sea, está haciendo mucho más que cualquier otra persona que solo imaginaría cambiar. Está haciendo de a poco algo inmenso por sí mismo y por cada uno de sus sueños. A ellos los estamos buscando, y no solo nosotros, también ella. Él. Su mismísimo futuro. Si las ganas de seguir son grandes, tus oportunidades también lo serán. Buenas tardes a todos. A quienes nos acompañan en este importante evento de capacitación. Reciban un cordial y fraterno saludo de todos quienes hacemos educación continua de la Universidad Técnica Particular de Loja. Tiene el agrado de darle la más cordial bienvenida al tercer día de este ciclo de webinar. A continuación, me permito presentar a los docentes. La tarde de hoy nos acompaña Gabriela Soledad Montaño Espinosa, técnico superior en análisis de sistemas, licenciada en Ciencias de la Educación, mención informática educativa, magíster en Gerencia y Liderazgo Educacional, asesora de proyectos educativos, con 12 años de experiencia docente en cátedras de bachillerato, dominio lingüístico y social, filosofía, historia, informática, en cátedras de nivel universitario, metodología de investigación y técnicas de estudio, metodologías de la investigación también, convergencia de medios aplicados en la educación, lengua, entre otras asignaturas. Además, es docente invitada en la maestría de Innovación y Liderazgo Educativo, componente Tecnología e Innovación Educativa. Muy buenas tardes, estimada Gabriela, bienvenida. Buenas tardes, muchas gracias por su presentación. Bienvenidos a cada uno de los colegas que en esta tarde y noche se han unido. Es un tema súper interesante el que vamos a ver. Espero que se encuentren motivados a trabajar, motivados a interactuar sobre todo. Y nos vamos a dar cuenta que hoy vamos a entender que esto de las metodologías activas dentro de nuestro accionar con nuestros educandos son la parte primordial para que ellos se enamoren de nuestra clase, se enamoren de nuestro tema, y estoy segurísima que les va a servir muchísimo lo que vamos a ver. Un gusto tenerlos esta noche conmigo, y lo primero que vamos a hacer el día de hoy es que me gustaría que me comenten en el chat
cuáles son sus expectativas sobre esta capacitación del día de hoy, mientras yo voy compartiendo con ustedes el material digital que tengo preparado con mucho cariño para esta tarde del día de hoy. Vamos a ver cuáles son sus inquietudes sobre esto de metodologías activas. Espero que me puedan de alguna manera comentar. Buenas tardes con todos, bienvenidos. Bien, mientras se van de alguna manera uniendo, porque veo que todavía siguen ingresando, darles la bienvenida. Y es importante que nosotros como docentes, les decía al inicio, tengamos de alguna manera esa capacidad de convertirnos en nuestro propio creador de nuestra obra de arte. Cada clase que nosotros tenemos, cada encuentro que nosotros tenemos, es esa parte en la que nosotros tenemos que plasmar mucha creatividad. Y dentro de esta creatividad, nosotros podríamos plasmar en cada uno de los eventos que tenemos dentro de nuestro momento holístico ese toque especial que hace que mi clase sea totalmente distinta. Bien, esperamos que en realidad, como dice María Gabriela, ella quiere aprender estas nuevas metodologías. Estoy segurísima que a partir del día de mañana ustedes van a poderlas plasmar en estas planificaciones. Bien, buenas tardes, Denis, bienvenido. Y vamos a empezar con algo que me parece pertinente. Cuando nosotros hablamos de estas metodologías activas dentro de una planificación microcurricular, que es nuestra planificación de aula, que es aquel momento en el que yo estoy unos 45 minutos, 90 minutos, siempre es importante que nosotros planifiquemos de tal manera que este desenvolvimiento nuestro permita captar los aprendizajes de forma significativa. En ese sentido, yo los invito a que reflexionemos sobre este accionar y que de alguna manera nos permitamos cambiar. No tengamos miedo al cambio y yo creo que esta clase les va a ayudar muchísimo a ustedes para esto. Les comento que nosotros vamos a tener dos momentos. El primer momento corresponde hasta las 7 de la noche. De alguna manera vamos a tener un video introductorio. Vamos a tener que opinar. Vamos a tener una pequeña opinión dentro del Mentimeter y vamos a entrar obviamente a la parte de conceptualización que espero que ustedes puedan captar y apuntar lo que más les pueda servir. Y tendremos un receso de 10 minutos para luego organizarnos en una actividad que ya les voy a comentar dentro de un Padlet. Este Padlet se les va a compartir y también vamos a tener la oportunidad de compartir un estudio de caso. Hay una docente denominada Anita que sufre una realidad muy parecida a la que nosotros hemos vivido en la actualidad, donde nos invita a aprender y desaprender. En cada momento de nuestra vida cotidiana aprendemos algo y nos toca modificar. Entonces, esta docente Anita necesita una ayuda y ustedes van a ser parte de esa ayuda que lo vamos a trabajar en un Padlet. Siendo las 7:30, tendremos la intervención de dos docentes que nos acompañarán para hacer una pequeña encuesta, la cual nos permitirá, luego de esta exposición y plenaria que vamos a tener la oportunidad de compartir, lograr cerrar este día maravilloso en el que pienso y espero contar plenamente con cada uno de ustedes. Así es, vamos a empezar. Entonces, los invito a que nosotros hagamos un análisis de este video que les vamos a compartir en este momento para que ustedes puedan conversar un poco conmigo antes de empezar la clase. Si nos ayuda con el audio, por favor. Ahora saquen sus colores. ¡Qué bien! ¿Qué podría dibujar? Un paisaje bonito, un coche azul, a lo mejor un gato. ¡Sí! Un gato azul. Me gusta el azul. ¡Detente! No les dije que puedan empezar, ¿o sí? Muy bien todos.
Vamos a dibujar una flor. Una flor, una flor. Hay flores de muchos colores. Blancas, rojas, naranjas. Empezaré por una flor. Espera. Te dije que te esperes. Todavía no les digo cómo hacerlo. Primero tomen el color verde y dibujen una curva así, 2 pequeños óvalos para las hojas, y ahora con el color rojo dibujen 4 triángulos. ¡Listo! Así es como se dibuja una flor. Pero a mí me gusta más mi flor. A la mañana siguiente, Hola niños, el día de hoy vamos a utilizar plastilina. Ahora saquen la plastilina. ¿Qué podría hacer? Un plato. Mejor una pelota. Mejor un muñeco de nieve. Con hojas, manos y boca. Escenarios. Espera. Otra vez tú. Les he repetido 1000 veces que hagan lo que yo les digo. Muy bien todos. Vamos a hacer una serpiente. y así pasaron los meses en la escuela, donde los alumnos, en vez de poder usar su imaginación y creatividad, los limitaban siempre a hacer lo mismo y de una sola manera. Hasta que un día, los padres de Vane decidieron mudarse a otra ciudad. ¡Guau, qué padre! Está padrísimo. Mira. Hola, ¿cómo te llaman? Vane. Mucho gusto, Vane. Hoy en tu primer día de clases, ¿qué te gustaría hacer? No sé. ¿Te gustaría dibujar? Uh-huh. Muy bien. Puedes tomar los colores y las hojas que están en la mesa. Uh-huh. Vane, ¿qué esperas? Cuando me diga cuándo empezar. Cuando quieras. Cuando quiera. ¿Sí? ¿Pero qué dibujo? Lo que tú quieras, con los colores que tú elijas. ¿Puedo dibujar una flor? ¡Claro! Ok. 20 minutos después. Listo, ya terminé. ¿Puedo verlo? ¿Así está bien? Esto pasa cuando le enseñas a los niños a repetir en vez de enseñarlos a pensar. Alentemos su creatividad. Las personas sobresalientes nunca han sido versiones de alguien más. Si permitimos a los niños explorar sus habilidades, les daremos el regalo de reconocer sus talentos y de apreciar los de las otras personas. Bien, hemos visto en este momento un video, he leído cada una de sus inquietudes, algunas se manifiestan obviamente con relación a su quehacer docente y yo estoy segurísima, lo insisto, que el día de hoy van a aprender algunas técnicas y algunas estrategias metodológicas para poder aplicar en el aula. Vamos a hablar sobre este video que acabamos de ver. Existe una niña denominada Vane y ella nos invita a reflexionar. Fíjense cuántas veces nosotros tenemos planificado, tenemos listo nuestro material, sin importar docentes de qué nivel lo somos, ni tampoco de qué materia lo somos. Y de pronto queremos como llevar o conducir un conocimiento, y es un conocimiento que no es el que nosotros queremos, que es un aprendizaje que debe ser nacido de la experiencia de cada uno de ellos, que eso es lo que prácticamente les va a permitir a ellos aprender. Los invito a que reflexionemos. ¿Qué ven ustedes muy parecido o semejante? Esta es la primera pregunta. Semejante dentro de sus espacios laborales. Coméntenme, por favor. Jennifer dice, no se debe limitar la creatividad. Claro,
Estamos poniendo a trabajar con materiales dóciles como plastilina, a dibujar, y de pronto le digo de qué forma, de qué color, de qué tamaño. Muy bien. Hablamos de una creatividad, como dice Lidia, en la cual la educación permite activar algunas situaciones relacionadas con el aprendizaje. Muchas gracias por sus comentarios. Carmen dice, el profesor tradicional enseñando a sus estudiantes a ser repetitivos. Y fíjense que en esta frase yo la voy a tomar. Todas sus intervenciones son importantísimas, pero no podemos perder más tiempo, ¿no? Y yo voy a tomar algunas de estas situaciones, y más que todo, yo les voy a comentar que las metodologías activas no debe permitirse un aprendizaje memorista. Entonces, si estamos hablando de un aprendizaje memorista, estamos hablando de un aprendizaje que cada uno de nuestros educandos va a asimilar lo que nosotros le permitamos que llegue. A veces ponemos nosotros mismos esos límites y no dejamos que ellos puedan construir ese conocimiento, darles esa oportunidad, como dice Hulda. Incentivar a nuestros estudiantes, motivarlos. Vemos una Vane totalmente desmotivada cuando ella tiene tanto interés de querer hacer algo distinto y de pronto el profesor le da la oportunidad de utilizar el material que a ella le gusta, pero le pone de alguna manera esta práctica, como dice María Gabriela, una práctica tradicional, totalmente tradicional. Y son, como dice María Cecilia también, y comparto muchísimo con ella, que son conocimientos a corto plazo. Recordemos cuando nosotros estudiábamos las tablas de multiplicar, por ejemplo, y se han de acordar, algunos todavía no nos logramos memorizar. Qué difícil ha sido, y nos hacían repetir una y mil veces. Y hasta el momento sigue siendo, creo, un talón de Aquiles para poder enseñar de tal manera que esos conocimientos sean para toda la vida. Recordemos que con nuestro poder o nuestra arma de docentes es esa, aprender a que los jóvenes, niños, señoritas, aprendan para la vida diaria. Entonces, si nosotros les decimos cómo hacer, qué hacer, en qué momento hacer, los estamos limitando. Así es, Lidia, los estamos limitando. Seguimos con un sistema tradicional. Creemos que tener un proyector, creemos que tener, en este caso, el proyector y mi computador, he logrado todo. Pues fíjense que prácticamente nosotros el día de hoy vamos a conocer muchísimo más. Muchísimas gracias por sus aportes. Entonces yo aquí llego y les pregunto a ustedes, ¿qué significa para mí, o sea, para cada uno de ustedes, el aprendizaje? Ya hemos conversado qué hemos encontrado, que Vane se encontró en esa aula. Pues bien, les comparto, por favor, les vamos a compartir en este momento en el chat un link. Vamos a ingresar, por favor, a ese link, de tal manera que vayamos viendo cuáles son sus aportes y podamos empezar ya a nuestra clase del día de hoy. Vamos colocando ahí con una sola palabra, por favor, lo que a ustedes les parece pertinente. Aquí tenemos, vamos viendo sus aportes, van colocando ahí, por favor. Muchas veces ponemos límites a nuestros estudiantes. Qué complicado es esto, ¿no? De alguna manera de compartir. Veamos. Vamos a actualizar la página. Tenemos 12 participantes. No sé si me comentan, por favor, si pueden ingresar.
Bien, seguramente entre todas las situaciones que ustedes están compartiendo dentro de los espacios, me gustaría que por favor lo compartan nuevamente en el chat. No hay problema, podemos continuar de otra manera y esa es parte de nuestro accionar dentro del aula. No podemos quizás centrarnos en que tenemos solamente una herramienta y yo me bloqueo y no puedo hacer absolutamente nada si no la tengo. Entonces, vamos a hacer, esto es una realidad que lo podemos vivir. Sabemos que las tecnologías son así, que la tenemos programada, la tenemos calculada y de pronto no la tenemos a la par. La ventaja es que tenemos un chat que nos puede ayudar y, exacto, nos permite expandir fronteras, adquirir conocimientos por medio de experiencias y estudios, reestructurarnos, ampliar, adquirir aprendizajes y habilidades nuevas. Y fíjense que nosotros somos el espejo de nuestros estudiantes. Si nosotros nos mostramos activos, motivados, contentos, felices, si amamos lo que hacemos, nuestros estudiantes se van a reflejar en lo que nosotros hacemos, creativos, interdisciplinarios, autónomos, aprender a paso. Lo que yo digo, los docentes tenemos que tenernos paciencia. Si no nos tenemos paciencia a nosotros mismos, jamás vamos a poder tenerles paciencia a nuestros estudiantes. Sí, a través de la práctica, Edgar. Perfecto, a través de la experiencia, como lo dice Ramiro, adquirir conocimientos. Miren, y vamos encontrando estas palabras que se convierten en este cuaderno en el que yo escribo y que no puedo de alguna manera mirar atrás. Fíjense qué profesión tan noble tenemos. Y es una profesión porque nos permite a nosotros cambiar, modificar, motivar, extendernos, crear nuevas esferas cognitivas y modificarlas. Y yo lo decía al inicio, ¿cuánto nos cuesta, colegas, cuánto nos cuesta aprender y desaprender? Ya nos estábamos acoplando a una forma de trabajo. En un inicio nos mandaron a confinamiento, qué terrible. ¿Cómo se les volvió a algunos colegas esto una parte tediosa? Que crear el material, que compartirlo. Y de pronto cuando ya estábamos acoplados, desaprendamos, volvamos a la parte híbrida. Y de pronto de estar en la parte híbrida, volvamos ya a la presencialidad. ¿Y cómo nos cuesta volver atrás a un registro manual? ¿Cómo nos cuesta atrás dejar las tecnologías? Porque hemos reconocido que estas tecnologías, si bien es cierto, no son un fin, son un medio por el cual nosotros podemos crear estas habilidades, estos conocimientos significativos, aprender a aprender de alguna manera, a lograr todo esto que nosotros tenemos como meta cuando somos docentes. Muchísimas gracias. Excelentes sus aportes. ¿Qué más que podamos compartir entre colegas que tenemos el mismo sentimiento día a día? Que no podamos lograr algo, uno se siente frustrado cuando sabemos que esta parte metodológica y estas técnicas nos falta reforzar, nos falta modificar, nos falta de alguna manera investigar. Yo los invito, colegas, a que investiguemos, a que conozcamos un poco más, que si alguien tiene algo o conoce algo o tiene una inquietud, podamos lograr que nosotros estemos preparados, que cumplamos con estas competencias, no solamente tecnológicas. Pienso que nos hace falta muchísimo a nosotros, a todos, de preparación para poder lograr lo que nosotros deseamos, un aprendizaje eficaz. Sí, nos permite desarrollar destrezas. Exacto, así tal cual como lo dice Edgar. Tenemos que dejar de arraigarnos o quedarnos establecidos o ser monótonos. Queremos que nuestros estudiantes sean entes activos, como lo propone este aprendizaje del siglo XXI. Pero nosotros seguimos en lo mismo, no cambiamos nuestras estrategias, no vamos a clases preparados, no intervenimos de una forma distinta. Entonces, no logramos adquirir esos conocimientos para aplicarlos a nuestro contexto, porque las realidades son totalmente distintas. Nuestro primer tema del día de hoy, a salir nuestra forma de confort. Así es, María Elisa.
Eso es lo que les va a permitir toda esta capacitación que me pareció genial que tengamos tantos y diversos temas que son tan nuestros y de tan nuestra realidad. Aprendizaje a transformar. Eso es lo ideal, el transformar. Cuando yo veo que mi estudiante le enseñé algo y de pronto él cambió, transformó, aprendió. ¿Y con qué lo demuestra? Con las experiencias. Bien, vamos a empezar con el tema, el aprendizaje en el siglo XXI. Fíjense que este aprendizaje del siglo XXI, tan nombrado, voy a hacer una pequeña historia. Nosotros teníamos, de alguna manera, una educación en la cual estábamos nosotros, de alguna manera, centrados en lo que el profesor decía. Era ley lo que el profesor manifestaba. No había palabra que se pueda refutar. Es más, entraba a su clase, dictaba, escribía en su cuaderno de borrador y de pronto del cuaderno de borrador al otro día tenía que pasar las clases directo al cuaderno de materia. Lo vivimos nosotros, ustedes, yo lo viví. En cambio, ahora vemos una educación en la cual está centrada en un estudiante. ¿Por qué centrada en él? Porque el que termina de aprender es él con todo lo que yo le dé, con todas las herramientas que yo le participe, con todo lo que yo le enseñe. Entonces, de alguna manera, esto que yo le enseño le va a permitir, mediante sus habilidades y mediante sus conocimientos, poder lograr lo que tanto anhelamos dentro de un proceso educativo. Y un proceso educativo, como su nombre lo dice, tiene paso a paso. Entonces, tenemos niveles educativos. Luego de niveles educativos, luego pasamos a niveles universitarios y así en cada uno. Como segundo punto dentro de este aprendizaje del siglo XXI, nosotros tenemos la importancia de estas experiencias que ustedes mismos lo habían manifestado. Debemos innovar, debemos crear, debemos motivar para lograr estas experiencias de aprendizaje, que si de alguna manera podemos tener nuevos profesores, podemos tener nuevas tecnologías, podemos tener nuevas estrategias y técnicas, se convierte en que todo lo que yo utilice o todo este material rico, exquisito que se utilice para enamorar a mi estudiante y ame mi materia, y ame lo que yo le enseño y le haga de alguna manera este aprendizaje significativo, me permita a mí que también a la vez sea flexible. Cuando decimos flexible, fíjense que retomo nuevamente el video que veíamos al inicio en este encuentro. Veíamos una Anita con un docente que le manifestaba unos materiales y de pronto le cortaba. O sea, no existía otra situación más allá. No le permitía transformar, no le permitía. Era una educación no flexible. En cambio, en el siglo XXI estamos viendo un aprendizaje totalmente flexible en el momento en el que el educando absorbe o se transforma o se educa de acuerdo a su ritmo. No podemos nosotros exigir más cuando vemos que tenemos un grupo de 20 estudiantes. Estos 20 estudiantes no todos van a la misma carrera, digámoslo así. Cada uno tiene su forma, su particularidad en escribir, en presentar, en hacer, en demorarse más o menos. Entonces, nosotros como docentes tenemos que crearles esas experiencias de aprendizaje motivadoras que les permita a ellos retroalimentarse, cambiar, modificar, para que puedan aprender, como dice Mario, algunos conocimientos nuevos. Como tercer punto, y no lo podemos dejar a un lado, recuerden que estamos en la era en que las TIC se han convertido en el punto central de cada uno de nosotros. Miren qué maravilla, estamos aquí conectados varios colegas y cada uno de nosotros está en diferentes puntos quizás del país o de la ciudad y podemos conectarnos al tiempo y poder tener la capacidad de estar en este encuentro, de conocernos, de saber un poco más de esa necesidad que tenemos por naturaleza los docentes de querer saber más para saber de qué forma yo puedo tomar este barco y continuar en este caminar. Entonces, estos medios de comunicación o las TIC también en la que están incluyéndose, de alguna manera a nosotros nos permite tener un aprendizaje continuo.
Gracias, Daulek. Qué bueno que nos acompañen. Pónganme de qué lugares nos acompañan hoy. Qué gusto poder tener de varios lugares. Fíjense, estamos reunidos aquí y tenemos un mismo fin, tenemos una misma meta el día de hoy y qué bueno contar con algunas provincias de nuestro país. Y por último, fíjense que hablemos de un ecosistema educativo. Yadira de Loja, qué bueno que nos acompañe. Tenemos Pedernales, qué bueno. Claro que sí. Podemos de alguna manera conocer, Edilma, que nosotros podemos aprender o enseñar en cualquier momento. San Borondón, Loja, Ambato, Santo Domingo, Loja. Qué bueno que nos acompañen. Qué gusto. Cuenca, Milagro, Loja. Bien, entonces les comentaba que este ecosistema educativo, muy llamado como comunidad educativa, y adicional a eso sumémosle todos los directivos que comprenden un Ministerio de Educación. Todos ellos conformamos de alguna manera este ecosistema educativo que nos permite ser reales. Sabemos que tenemos que cumplir un rol y que ese rol de alguna manera nos permite a nosotros cumplirlo a cabalidad. Tenemos todo, tenemos los estudiantes, tenemos las experiencias, tenemos los medios de comunicación, tenemos las TIC. Entonces, ¿qué nos falta? Eso contéstenme, por favor. Y bienvenidos mientras me van contestando. Tenemos Cuenca, Loja, Esmeraldas, Piñas, voy a seguir. Georgia, tenemos San Borondón, ya lo había mencionado, Milagro. Gracias por acompañarnos esta noche. Coméntenme, entonces, esta situación. ¿Qué nos faltaría? ¿Qué nos falta? Cuéntenme, ¿qué nos falta? Loja, Guayas, Quito. ¿Qué nos falta? Díganme. Si ya tenemos todo, tenemos el ecosistema completo, tenemos normativas, tenemos acuerdos ministeriales, tenemos una institución, tenemos implementación tecnológica de punta, tenemos internet, tenemos computador, tenemos proyector. ¿Qué nos falta entonces? Si ya tenemos todo este ecosistema que nosotros tenemos aquí. Por favor, necesito que me ayuden compartiendo. Perder miedo al cambio. Sí, yo creo que debemos dejar a un lado esos temores y tratar de mejorar, porque tenemos una misión. Cada uno de nosotros como docentes tenemos una misión y esa misión se convierte en algo importantísimo. Cuando hablamos de esta misión, de alguna manera, nosotros estamos conversando de que falta seguimiento, claro, obviamente, Ronald, sí, compromiso, iniciar un nuevo reto, pero fíjese que, Ronald, yo en algo no comparto. Porque a veces no es necesario que me controlen. Yo soy la persona que está a cargo de mi grupo. Yo los conozco, yo sé cuáles son sus debilidades, cuáles son sus fortalezas, de qué manera puedo llegar. Entonces, no esperemos de los demás. Actuemos nosotros, sin miedo al cambio, enseñando con amor, con tranquilidad, con paz, teniéndonos paciencia nosotros mismos para poder incentivar, como dice Judith, a poder lograr esa creatividad. Y yo les decía al inicio, nosotros los docentes somos más que un pintor, porque no sé si a ustedes les ha pasado, empezamos a planificar y ahora qué hago, y ahora qué les pongo, qué material concreto puedo utilizar, de qué forma puedo enseñar. Yo las admiro a las docentes que son de prebásica. Qué difícil poderle enseñar a un niño que aprenda a leer, que aprenda a reconocer las vocales, las letras. Imagínense qué creatividad e imaginación debe existir. Claro que sí, debemos ser, Diego, comprometidos, pero si nosotros no nos motivamos, no nos sentimos comprometidos, no podemos esperar nada más de los demás. Eso sí, Gaby, coincido con usted. Existe mucha carga administrativa y eso hace que nos descuidemos un poco de nuestro accionar. Pero el estar hoy día aquí, Gaby, igual que Diego, que Tania, que Carmita, que un sinnúmero de docentes o colegas que nos acompañan, hace pensar que quieren un cambio. Y eso es bueno. Nuestros estudiantes se lo merecen. Ellos miran en nosotros. Yo no sé si a ustedes les ha pasado.
que cuando uno dice algo y la madre de familia por alguna situación nos llama y dice, no, es que mi profesora me dijo que haga tal cosa. No vale ni la palabra ni del papá ni de la mamá. Entonces, fíjense qué poder tenemos nosotros. Tenemos el poder de motivar o quizás desmotivar. Ahí es cuando nosotros podríamos de alguna manera tener en cuenta este tema. Los ambientes de aprendizaje y enseñanza. Fíjense que nosotros mismos nos hemos dado cuenta de muchísimos cambios. En menos de 2 años ha surgido un cambio vertiginoso, diría, de 360 grados. Cuando en algunas ocasiones teníamos que capacitarnos, teníamos que buscar información, cómo hago, cómo grabo, porque al inicio cogió así, de un momento a otro, no teníamos que. Entonces, estos ambientes de aprendizaje se convierten en estos micromundos reales que de alguna manera me permiten, mediante mi accionar, poder lograr las destrezas de nuestros estudiantes, poder lograr ser protagonistas de ese cambio, como dice Luz, pero también crear esa motivación adecuada para que él o ella salga adelante, que quiera mi materia, que conozca por qué razón tiene que aprender. Yo sí creo que es necesario que en nuestros momentos holísticos nosotros al iniciar no lo hagamos porque es parte de un momento holístico explicarles los objetivos. Más que objetivos es importante, claro, nosotros traducir esos objetivos. ¿Para qué les va a servir? Porque lo primero que los chicos se preguntan o los estudiantes, bueno, ¿y a mí para qué me enseñan esto? Es importante que ellos conozcan. Y esa es una forma de motivar. No podemos dejar a un lado lo que tanto han mencionado aquí, la parte administrativa, esta interrelación que existe entre los contenidos microcurriculares cuando trabajamos con una base por niveles, por destrezas con criterio de desempeño, que todos lo sabemos y lo conocemos. Tener vocación, Johnny. Eso también es verdad. A veces nos falta alguna situación relacionada con eso, pero lo podemos llevar a cabo, sí lo podemos llevar. Recordemos que este ambiente de aprendizaje debe ser abierto, debe ser flexible, que no pase lo que a Vane le pasó a nuestros estudiantes. Reflexionemos. Es un muy buen video que nos permite a nosotros ir un poco más allá. Fíjense que dentro de estos aprendizajes o de estos nuevos ambientes, siempre es importante porque nos permite a nosotros avanzar, nos permite desarrollar. Y cuando digo desarrollar, vamos a hablar de esta situación con lo socioafectivo. No sé, pero a mí me ha servido muchísimo y yo lo aplico. Cuando yo veo un estudiante desmotivado, digámoslo entre comillas, dejado, yo me acerco, converso, quiero conocer un poco de su vida para tratar de entender. A veces pedimos que los jóvenes y señoritas nos entiendan a nosotros o los niños y nosotros ni siquiera los entendemos a ellos. Entonces no ven esa parte empática, esa parte en la que debe conjugarse esta parte socioafectiva. Qué importante es que mantengamos lazos socioafectivos con nuestros educandos que nos permitan llegar mucho más allá. Un estudiante comprometido de forma afectiva, en buenos términos con su docente, se le hace llevadera su materia y aparte de eso nunca le va a fallar. A ese docente no le va a fallar, le fallará a cualquier otro, menos a él. Entonces, esta sería otra de las situaciones que deberíamos considerar. No olvidemos que el protagonista, ser empáticos, exacto. No olvidemos que el protagonista del aprendizaje no somos nosotros. Las cosas no tenemos que hacerlas para nosotros, tenemos que hacerlas para ellos, para lograr de alguna forma tener ese aprendizaje efectivo con un estudiante motivado, que quiere entrar en el aula, que no se queda en el baño, que trata de lograr, que trata de comprender, que pregunta, que alza la mano. Entonces, sí,
Exactamente, Ronald. El DC habla de este compromiso de desarrollo socioafectivo que debe existir entre el docente y el estudiante. A veces el conocerlos un poco más nos hace quizás un poco vulnerables de la forma sentimental, pero por lo menos logramos entender el por qué o qué está sucediendo para ver de qué forma puedo lograr que ese estudiante deje a un lado lo que le está sucediendo y continúe su vida. Esta situación de pandemia ha traído muchos más problemas sociales que no podemos nosotros como docentes dejarlos a un lado. Vamos a continuar. Entonces, existen algunos cambios dentro de esta metodología. Fíjense que Susan Ambrose propone 7 principios de aprendizaje. Y yo les he puesto aquí, ojo, ¿qué debemos nosotros considerar? Nosotros deberemos considerar 2 cosas importantes. La primera, que el aprendizaje siempre va a ser intercambiar procesos de desarrollo entre el estudiante y el docente. Es decir, no es solo lo que yo digo, sino qué pasa, cómo lo entiende. Cuando ellos nos hacen preguntas y nosotros respondemos, existe una interacción. Otro punto importante que no podemos dejarlo a un lado. Así es, Alexandra, concuerdo con usted. Es este asunto de que de alguna manera, si bien es cierto, nuestros estudiantes no solo ingresan cargados como una batería al 100% y con todas las habilidades y todas las destrezas y conocimientos que nosotros tenemos. Lo decía hace un momento, también vienen cargados de una situación social, de una situación emocional de su entorno social fuera de nuestro espacio aulístico. Y eso hace que ellos se sientan motivados o desmotivados para poder continuar. Es ahí en donde ahí se proponen estos 7 principios que los invito a que ustedes de alguna manera los analicen. El primero dice, el conocimiento previo de los estudiantes obviamente debe conseguir de alguna forma que se construya o se construye o quizás no se construye un conocimiento efectivo. Tenemos una de las metodologías activas denominadas el aula invertida, por ejemplo, y esta permite que su docente con su materia proponga actividades previas y que las situaciones que se den dentro del aula sean las complejas, no las fáciles. Por ejemplo, ahí hago un llamado de quizás a una reflexión, a cuántos docentes utilizamos el material, lo fácil lo usamos en el aula y lo difícil les mandamos a casa. No, en metodologías activas trabajamos, les decía, sin memorismo. Por lo tanto, lo difícil deben trabajarlo con nosotros y lo fácil debería ser enviado a casa. ¿Por qué? Porque ya la parte evaluativa ha cambiado su concepto. Ya no tenemos que evaluar a un estudiante por conocer si aprendió en el sentido numérico, sino qué tanto yo le enseñé a ese estudiante para que él pueda contestar. Entonces, ahí viene esa reflexión. En el caso del segundo, habla de la forma en que los estudiantes organizan su conocimiento a su forma. Es decir, no ese docente número 1 con el que se topó Vane, sino que seamos ese docente número 2. Que nuestros estudiantes estén totalmente motivados es importantísimo dentro del aula, que de alguna manera les permita desarrollar que los temas, si bien es cierto al inicio, no los puedan de alguna manera manejar con nuestros recursos, con estas técnicas que hoy vamos a aprender, podamos lograr un aprendizaje efectivo y lo puedan practicar. Una práctica siempre orientada a una meta, que exista una retroalimentación docente-estudiante, entre estudiantes, entre pares, entre actividades que propongamos, que los motive, que los active, que no los deje dormidos, que los deje despiertos. Eso es lo que va a provocar de alguna manera un aprendizaje efectivo. De la misma forma, si nosotros hablamos de un clima social y nosotros como docentes dentro de nuestro entorno somos parte de ese entorno social, de ese clima social que es tan importante, nosotros vamos a darnos cuenta que va a mejorar esta parte socioemocional. Y de alguna forma, si nosotros queremos que los estudiantes sean, que aprendan de forma autónoma con nuestra directriz, recordemos que ya no somos
docentes, somos guías, somos tutores. De ahí nace la palabra tutor, cuando nosotros hablamos de que somos un acompañamiento dentro del proceso. Sí, una educación basada en valores es importantísimo, porque no podemos desmerecer que ninguno de los profesionales que nosotros en un futuro los encontremos en la calle, que sean nuestros estudiantes, no tienen que demostrar valores. Claro que sí, todo está concatenado, todo está estrechamente ligado, la parte cognitiva con la parte de valores, como nos dice Luz Angélica. Y continuando, no sé si tal vez tengan hasta ahí alguna pregunta que me la quieran hacer por chat, porque lo que viene prácticamente es algo que nosotros todos los días la vivimos cuando planificamos. Tenemos, por ejemplo, en nuestro momento holístico sabemos que contamos con destrezas con criterio de desempeño. Tenemos indicadores que nos dicen si cumplieron o no cumplieron, o si lograron el aprendizaje o no. Entonces, todo esto se convierte en nuestro accionar. Alguien lo mencionaba en un mensaje y decía mucha carga administrativa. Y quizás estamos hablando de la planificación, pero yo sí concuerdo que todo debe estar planificado para poder improvisar, para poder buscar la solución. Alexandra nos menciona que debemos ser maestros, cumplir con un rol en el cual reflejemos amor, emoción, empatía, comunicación, innovación, el uso correcto de las TICs, que no nos puede faltar en la actualidad, sociable, valores. Y yo les comento algo, cada docente es un líder en su aula. Eso es todo lo que Alexandra nos ha puesto. Yo lo podría definir en una sola palabra. Si nosotros somos líderes en el aula, no vamos a tener dificultad. Claro, vamos a tener por ahí nuestras piedras en el camino, pero las vamos a poder sobrellevar, porque también nosotros somos mediadores de conflictos. Y eso lo vieron en la primera intervención de esta semana. Eso de ser mediadores de conflictos también es parte de nuestro accionar en cada situación que se da en el aula. Y ahí mencionaba Vix algo importante. Forma un sistema complejo la enseñanza, lo cual incluye un nivel del aula del profesor, los estudiantes, el contexto, las actividades, los aprendizajes y resultados. Y de ahí nace pues esta conceptualización de tener todo un marco legal detrás de nosotros, todo un ministerio de educación con cada uno de los pasos que nosotros deberíamos considerar. Pero cuando ya estamos en el momento holístico, es importante que nosotros analicemos ese contexto. Porque para que yo pueda lograr un resultado de aprendizaje, yo tengo que tener en línea, como quien dice, o todo al orden, qué metodologías de enseñanza-aprendizaje voy a utilizar, qué estrategias, qué tópicos, qué material digital voy a utilizar y cómo yo voy a retroalimentar cuando me encuentre con una pregunta, cómo yo voy a responder, cómo va a ser mi sistema de evaluación para poder yo concretar y llegar a un resultado de aprendizaje. Entonces, ahí es en donde entra esta maravilla conocida en la actualidad como, de alguna forma, se lo conoce como metodologías activas. ¿Qué debo considerar yo ya en el aula, dentro de mi espacio, cuando ya tengo a todos mis estudiantes listos para escucharme, con esa admiración que nos quedan viendo, con esos ojos que les brilla a algunos para poder conocer, porque también tenemos inquietos en el aula? Entonces, primero que nosotros tenemos una planificación, como dice Carlos, y comparto plenamente con él, que hay que tener planificado. Todo hay que planificar, no solamente dentro de nuestro espacio territorial que es el aula, no, también cualquier suceso que nosotros hacemos, planificamos en nuestra casa, nos organizamos de la misma manera y eso nos permite las destrezas con criterio de desempeño y no olvidar que siempre tenemos un tiempo para planificar. Y ahí es donde entran estas metodologías activas. ¿Y en qué sentido? Yo no puedo proponer 20 actividades dentro de esta estructura. Yo tengo que saber que cuento con tantos minutos y de esos minutos, si es verdad, hay una realidad que puede suceder cualquier cosa en el aula. Nosotros que vamos a encontrarnos, que de alguna manera va a ser flexible. Gaby, María Gabriela, así es, flexible, porque en el momento, por ejemplo, que yo tuve aquí planificado una actividad, no se dio, tuve que cambiarla.
Y eso nos puede suceder en cada uno de nuestros momentos, sea en el inicio, sea en el desarrollo, sea en el cierre. Pero ¿qué es importante? Que ustedes al planificar prevean plan B en caso de que me suceda tal cosa, pero dentro del tiempo, que no se quede una explicación tan larga y tan corto para que ellos puedan ejemplificar o trabajar o hacer alguna actividad que a mí me compruebe como docente que en realidad mi estudiante aprendió. Ahí viene esa planificación en cada uno de estos momentos. Una metodología activa, les decía a ustedes, se caracteriza por ser un momento en el que no existe memorismo. Por lo tanto, se convierte en un proceso interrelacionado, interactuar cada una de las partes en el momento justo, con el peso justo, en donde el docente, mediante sus materiales didácticos, puede llegar a este estudiante que está muy ansioso por conocer el tema al cual el otro, en este caso, espera. Entonces, ahí es en donde nosotros podríamos comentar qué técnicas puedo yo utilizar. Algunos seguramente las han utilizado, quizás no todas, pero fíjense que el día de hoy vamos a aprender que existen 4 tipos de técnicas con las que yo puedo trabajar. Estas técnicas pueden ser en cualquier momento, introductorio, desarrollo y quizás evaluativo, porque no necesariamente una evaluación con una calificación me da a mí la pauta de que ellos aprendieron esas destrezas con criterio de desempeño o ese tópico de forma general. Y tenemos que dentro de las técnicas para fomentar la discusión en clase, tenemos el pensar, emparejarse y compartir, es decir, yo planteo una pregunta, luego los invito a que en pareja se unan y luego comparten sus conocimientos. Eso también es un andamiaje, eso también es una retroalimentación. Por lo tanto, hay un aprendizaje. Más aún, si el docente trabaja, por ejemplo, de forma grupal en el aula, que se produce mucho más un conocimiento cuando interrelacionan lo aprendido o quizás los errores, que también se aprende de los errores. Otra situación es esta entrevista que se menciona como en 3 etapas, que estaríamos diciendo que en la primera etapa existe una entrevista entre 2 personas, luego van rotando cada uno de ellos y al final se reúnen y se nota qué es lo que han aprendido entre cada uno de ellos. También tenemos estas preguntas en duplas cuando trabajamos en parejas, les planteamos un tema, les damos la clase y de pronto los unimos en parejas y les planteamos como un pequeño debate, a ver cómo va y que cada uno vaya apuntando de alguna forma lo que van haciendo. Dentro de este cabildo abierto, o también denominado asamblea, es como su nombre lo dice, un compartir de un tema general, de un tema grupal, que en la actualidad también se lo podría llamar como un debate. Coméntenme ustedes de estas técnicas para fomentar la discusión en clase. ¿Cuál han usado? A ver, y si no la han usado, sin ningún temor, coloquen, no las he utilizado. Este es el momento, fíjense. Diego, ¿qué significa ese signo? Un sí, un no, un quizás, un tal vez. Mientras me van colocando ahí qué es lo que ustedes han utilizado, vamos a explicar brevemente de qué se tratan estas técnicas de enseñanza recíproca. Cuando yo digo enseñanza recíproca, obviamente hay un par, alguien que recibe una información. No hay problema, Carlos, este va a ser desde mañana, va a ser el momento en el que usted lo va a utilizar. Sí, el debate da muchísimos buenos resultados, sobre todo en algunos temas. Los organizadores gráficos, claro que sí, que son técnicas o mapas mentales que se pueden utilizar dentro del aula. Tenemos, fíjense, la pecera. Coméntenme, ¿saben qué es la pecera? Preguntas entre pares, apuntes colaborativos. Miren, sí los han utilizado, pero estas son las técnicas. Ya vamos a hablar sobre las estrategias, exposiciones, organizadores gráficos. A mí me resulta excelente. Yo creo que los organizadores gráficos nos permiten sintetizar, organizar ideas, y eso es buenísimo para cada uno de los estudiantes. Ya, la pecera, les voy a comentar, porque yo sé que esa casi no la han utilizado. Fíjense que la pecera, como su nombre lo dice, primero se aplica en un grupo numeroso, ¿ya? Numeroso de estudiantes, y se plantea un tema. Y se hacen 2 ruedos. En el ruedo del centro empiezan a conversar del tema.
y los que están afuera escuchan lo que hablan los de adentro. Y luego se rota un tema que esté anclado, que esté utilizándose, y luego se reúnen todos y conversan sobre esta situación. Interesantísimo, yo sé que en algún momento, en algún tema que ustedes crean conveniente, lo van a utilizar. Recuerden, no podemos utilizar todos porque el tiempo se nos agota. Debe ser de acuerdo al tema, de acuerdo al contexto, de acuerdo a la edad de nuestros estudiantes. Entonces, ¿quién decide qué utilizar? Son ustedes. Así es, Johnny. Organizadores gráficos, sopa de letras, ideogramas. Fíjense que hay muchísimas estrategias que nosotros o técnicas podríamos utilizar. Ahora con la tecnología se nos abrieron mucho más nuestros campos a poder utilizar. Tenemos las técnicas de enseñanza recíproca, las técnicas de organizadores gráficos que yo veo que la mayoría utilizan dentro de su aula. Me gustaría que me comenten docentes de qué áreas son y de qué nivel, por favor. Líneas de tiempo, Johnny, es una maravilla las líneas de tiempo. Pero una lluvia de ideas de la pecera, sí, pero grupal. Pero los otros escuchan, no es individual. Todos escuchan. Armamos dos grupos, uno adentro, otro afuera, y así se conversa. Los que están afuera escuchan, los de adentro conversan. Luego se los rota y tenemos otra forma de trabajar. Ustedes pueden también hacer ahí sus híbridos de técnicas que les permita llegar. Nivel medio, matemáticas, nivel inicial, preparatoria, inglés, educación básica, subnivel elemental. Miren qué lindos niveles. Yo sí digo que los de preparatoria son las que se llevan el premio, porque qué complicado lograr que los estudiantes ahora en pandemia logren aprender cosas que en realidad a nosotros nos convertían en una situación muy complicada, sobre todo para los niños pequeños. Bien, fíjense que ya educación básica, media, séptimo grado, preescolar, ciencias naturales. Me identifico muchísimo con ustedes en su accionar como docentes y ahí es donde vamos a ingresar. Todos estos que ustedes ven aquí son metodologías activas. Me gustaría que también me comenten si tal vez alguna de estas, bien está Juan Eduardo, un futuro docente, me imagino que se está preparando y por eso está en este espacio, y la docencia es eso. No solamente los médicos tienen que prepararse, los docentes tenemos que pasar continuamente preparándonos y que mejor pues nos acompañe en la universidad para poderlo a usted ir en esta retroalimentación en su caminar. Folio giratorio, parada de 3, ajá, ahí estamos hablando de situaciones de pensamiento activo, plantilla rota, pareja de hombros y pareja de ojos, juego de roles, hay infinidad. Miren, aquí compartir que ustedes se dan, esta retroalimentación que estamos haciendo mediante el chat, esto es aprender. Porque si algunos quizás lo conocíamos, lo sabíamos, pero no lo he utilizado, ahora voy. Tomemos apuntes. Yo tengo la idea de que uno tiene que apuntar, que la memoria es frágil. Y uno apunta y rapidito, cuando tiene que retomar, regreso a mi cuadernito, reviso y veo qué es lo que puedo utilizar. Juegos de roles. Es magnífico esto del juego de roles. Sí, la clase invertida, aprendizaje basado en proyectos, Elena, y gamificación. Le cuento que usted es mi par académico. La mayoría de mis estrategias y metodologías activas las hago así. Bien, vamos a hablar de cada uno de ellos brevemente porque necesito conocer y darles una pausa sobre todo. Yo creo que sí es importante que tengamos estos 10 minutitos de pausa. No sé qué me dicen ustedes, si les parece bien. Se toman quizás un vasito de agua, ¿sí? ¿Qué les parece? Démonos estos 7 minutitos. ¿Sí? Gimnasia cerebral, pausas activas, y los que quieran seguirme escribiendo lo pueden hacer. Nos vamos a silenciar estos 5 minutitos de pausa, por favor.
Bien, nos vamos reactivando nuevamente para ya con esta última sección poder terminar y pasar a poder solucionar a Anita qué es lo que le sucedía dentro de este espacio que yo les había mencionado al inicio. Yo creo que ustedes con esta parte de alguna manera van a poder ayudarle. Coméntenme, ¿estamos listos? Por favor, en el chat necesito saber si ya estamos listos para poder empezar. Me imagino que esta pequeña pausa les va a permitir a ustedes reactivarse. Y fíjense que esto de las pausas activas, que también uno de sus compañeros lo ponía, a raíz de la pandemia salió como una estrategia. Sí, una estrategia que nos va a permitir darles ese respiro. Y si para uno estar una hora quizás sentado durante todo un tiempo, qué difícil que es. Entonces, es importante. Me hubiera gustado darles un poquito más de tiempo, pero yo sé que en esto de este estudio de caso que les voy a poner, que también es interesantísimo trabajarlo en el aula, porque activa esta parte en nuestros estudiantes, los motiva, los pone a ver qué tengo que solucionar. Y fíjense que dentro de las metodologías activas, nosotros tenemos esa característica. ¿Por qué el estudiante se coloca en un plano activo? Porque se siente él parte del proceso de aprendizaje. Estamos dando ese protagonismo dentro de este espacio de aprendizaje. Eso es victoria. Están activados, eso es lo importante. Entonces, brevemente yo les voy a dar una explicación. Los invito, me hubiera gustado que tengamos un taller un poco más participativo. El medio no nos lo permite, pero lo vamos a tratar de hacer en la medida de nuestras posibilidades. Los invito primero a que vayan de alguna manera teniendo una planificación de ustedes. Visible, quizás palpable, quizás en mente, quizás algo que ya lo retroalimentaron, lo dieron, algo que ya entregaron de su colegio. ¿Por qué? Porque mediante eso yo puedo decir, a ver, ¿qué cambios yo puedo hacerle a esta planificación? En mi vida cotidiana, desde mi realidad, desde mi año al que yo doy, desde mi materia, desde mi institución, desde la parte pedagógica, ¿qué metodologías me piden que utilice? ¿Cuál es mi fundamento pedagógico que tiene mi planificación o mi institución? ¿Cuál es mi realidad? Porque yo no puedo proponerles a ustedes algo que no es su realidad. Mi realidad es una y la de cada uno de ustedes que están esta noche es totalmente distinta. Entonces, cuando hablamos de una clase invertida, a breves rasgos yo les podría decir que normalmente nosotros nos basamos en un proceso cognitivo de conocimiento. Al ser invertida es porque este icono gira y da prioridad a otras cosas. Eso en primer lugar. En segundo lugar, en la clase invertida, el material utilizado debe ser creado por el docente. No puede ser utilizado de una realidad que no la tiene. Encontramos millones de videos dentro de YouTube o de Vimeo y algunos a veces el tema como que no se acopla a lo que yo quiero enseñarles, más aún cuando tenemos todavía aprendizajes priorizados. A todos nos pasa, ¿no? Que nos piden que sinteticemos los temas, sobre todo cuando estábamos en pandemia. Entonces, ese material debe ser creado por ustedes para luego ser compartido y que en casa lo vean, lo participen, lo apunten, lo analicen y vayan a clases ya con sus interrogantes. Y es donde yo les decía que matemáticas, por ejemplo, les resultaría súper bien en niveles, como veía yo ahí, bachillerato, matemáticas, mencionaba un colega. Entonces, yo puedo darles el video de mi clase filmada con mis explicaciones, con mi realidad y la de mis estudiantes. Podemos tener 3 paralelos del mismo nivel y cada uno se comporta de diferente forma. Entonces, yo tengo que crear ese material exclusivo para ellos, analizarlo de forma grupal en el aula, para luego llegar a una plenaria, a una parte final en la misma aula. Y si yo quiero comprobar si mis estudiantes han entendido mi clase, se enviarán situaciones fáciles de comprender porque lo difícil trabajan en el aula. Eso sería la clase invertida. Cuando hablamos de gamificación, si bien es cierto ahora la tecnología nos permite algunos software para poder realizar este proceso gamificado,
es verdad que nosotros también lo podemos implementar de varias formas. Les comento que yo recién hice el twister del conocimiento. Llevé un twister gigante a mi aula y era sobre la Segunda Guerra Mundial y habían tópicos. Eran por grupos, los hacía participar, los hacía responder. Fue un tipo de evaluación que lo hice. Utilicé la gamificación y no necesariamente es la tecnología, es cómo ustedes lo puedan manejar. Recuerden que en gamificación hay retos y hay recompensas. Entonces, las recompensas pueden ser un punto adicional en clase al grupo ganador. Yo qué sé, hay muchísimas formas en las que ustedes podrían de alguna manera relacionar. Cuando hablamos de este pensamiento de diseño, nosotros estamos hablando de un proceso. Este proceso del diseño, como su nombre lo dice, hasta el lugar final, debería pasar por algunos procesos en los cuales ustedes deben intervenir. Una etapa de conocimiento previo, una etapa investigativa, una parte de proceso y una parte final con un resultado. Cuando hablamos de los aprendizajes basados en problemas, que por ahí lo mencionaban también uno de nuestros colegas, de alguna forma nos permiten a nosotros trabajar con herramientas, pero fíjense que si yo les enseño a mi estudiante a trabajar sobre resolver problemas, estamos actuando sobre una realidad que ellos la tienen. Entonces, obviamente, los resultados van a ser mucho mejores o los mejor esperados. Me gustaría conocer, ustedes, ¿están trabajando con proyectos trimestrales dentro de sus aulas? ¿Sí? Me comentan, por favor. Los famosos talleres. ¿Ya? Pausas activas, juegos de roles, talleres. Perfecto, claro, se convirtió, recordemos, en una normativa en pandemia, ¿no? Que eran proyectos mensuales que equivalían o estaban, en este caso, a la par de las situaciones. Bien, tenemos también esta parte del aprendizaje basado en pensamiento. Este aprendizaje basado en pensamiento tiene una característica importantísima que se trabaja con rutinas de pensamiento. Y hay muchísimas, sus compañeros algunas las habían hablado, el 2, 3, 4, el reflexiono y pienso, entre muchísimas. Me gustaría que ustedes la incluyan dentro de su accionar. Se llaman rutinas de pensamiento y hay formatos que pueden ser acoplados a cada tema. Entonces, por ejemplo, ¿qué has hecho? ¿Cómo lo has hecho? ¿Cuánto te ha costado? ¿Cómo lo usarías en el futuro? Y los invitamos a una reflexión un poco más profunda. También tenemos el aprendizaje basado en proyectos, que de alguna manera permite desarrollar estos proyectos con algunas soluciones en el cual hay que contextualizar, proponer un reto, buscar, crearlo. Fíjense que el nivel de crear es una de las niveles más altos que uno puede lograr de aprendizaje dentro de nuestros estudiantes. Evaluar y compartir. Por eso estas metodologías activas tienen alguna importancia o la mayoría de importancia en la actualidad, porque hay que reconocer que el tiempo atencional de las personas se convirtió en un tema complicado para todos. Nadie quiere ver más de 30 segundos. Entonces, ahí también los videos que utilicemos, les voy a dar un tip, debe tener obviamente, el idioma, el léxico, las palabras adecuadas de acuerdo al nivel y sobre todo, del nivel que ustedes están, le suman 2 minutos más. Por ejemplo, si yo tengo estudiantes de tercero de bachillerato, es el nivel 12. Entonces, este nivel 12 más 2 minutos más, no deberá ser mi video más de 15 minutos. Y así, la relación en cada uno de ellos. Eso es como un tip que les doy. Habíamos hablado también del juego de roles, algunos de ustedes lo habían manifestado, la escalera metacognitiva. Miren, aquí está Glenda, pienso, comparto, actúo. Claro que sí, estas rutinas de pensamiento son ideales dentro de estas técnicas en las cuales yo puedo trabajar el aprendizaje de mis estudiantes y concretarlo, obviamente, con alguna de estas metodologías que nos pueden apoyar.
Así es. Este juego de roles que es una maravilla. Mientras ellos se identifican con lo que tienen que hacer y están activos, eso es lo que les va a permitir. ¿Cuál es nuestra misión? Yo digo que todo esto es como una misión. Nuestra misión es que nuestros estudiantes no se duerman en clase. Nuestra misión en el aula es que nosotros seamos activos, que nosotros seamos parte del aprendizaje, que ellos sientan empatía en nosotros, que vean un compañero o una parte, ese aprendizaje, ese tutor que en realidad debe convertirse en un docente dentro del aula, para que no tenga temor de preguntarle. Un estudiante que no pregunta se quedó con ese vacío y no habrá nadie quien lo llene, pero depende de qué tan empáticos o qué tan nos comportamos nosotros dentro del aula, qué tanta oportunidad les damos a preguntas, a que tengan la oportunidad de preguntar, a lo que tengan la oportunidad de responder. Y ahí les doy la oportunidad a ustedes. Tienen todo el derecho. ¿Alguna pregunta? Por favor, me gustaría que me la hagan conocer. Y mientras ustedes están en este espacio, yo les voy a mencionar una famosa frase de Nelson Mandela. La educación es el arma más poderosa que puedes usar para cambiar el mundo. Está determinado que un grupo de personas bien formada, que está con la educación en su nivel más alto, es el que no puede ser derrumbado y tiene sus propios criterios y puede llegar muy lejos. Seamos parte de esta formación para cambiar el mundo. Está en sus manos y en mis manos. Así que qué bueno contar con ustedes. Han hecho un trabajo estupendo con sus participaciones, haciéndome sentir que estoy acompañada a pesar de que solo me veo yo. Y comenten. Mientras tanto, le voy a pedir que me ayuden, por favor, con el link del Drive de este trabajo de estudio, de este estudio de caso para poderlo trabajar en estos 15 minutos por medio del Padlet. No sé si tal vez me pueden ayudar los chicos aquí, si no yo lo compartiría. Eso, muchísimas gracias. Ese es el Padlet en donde vamos a trabajar a continuación, pero también les comento que hay un estudio de caso. Entonces, voy a dejar de compartir, voy a ponerles aquí, me comentan también si pueden ir escribiendo. Perfecto. Ya les estamos compartiendo ahí los links de sus inquietudes y me gustaría que por favor presten atención a esta parte que yo les voy a compartir con este estudio de caso. Veamos si podemos aperturar. No sé si tal vez... Ya. Si está el link que dice SharePoint, por favor, no sé si podamos ingresar. Y yo les voy a poner el estudio de caso que ustedes van a encontrar para luego trabajar en el Padlet, ¿sí? Primero vamos a leer esta parte de aquí, que es algo que yo les decía que nos identificamos muchísimo con el accionar. Les cuento que Anita es una maestra de la unidad educativa Los Girasoles. Ella ya lleva 30 años con su experiencia en educación general básica. Durante la pandemia se le hizo muy difícil acoplarse a las TIC y participó en varios eventos de capacitación con temas como estrategias didácticas, el uso de tecnologías y de alguna manera ella pretendía pues lograr desarrollar algunas competencias que ella requería para poder desarrollar sus clases. Ella era docente de matemáticas de 7º año de educación general básica. Pero cuando ya ella quiere planificar, se le convierte de alguna manera en un talón de Aquiles cuando ya le dicen clases presenciales. Entonces, ella pues dentro de estos implementos tecnológicos que la institución puso a su consideración. Sí, claro que sí, Ronald, comparto con usted, pero el tiempo es muy corto. Esperemos podernos tener otro encuentro con algo más específico, ¿no? Y les sigo comentando que de alguna manera le ponían como tema central que debe utilizar las tecnologías, que no podía retornar a la vida anterior y ella
desea plantear dentro de estas metodologías activas en su aula el uso del aula invertida. Entonces, el proceso didáctico ella lo pudo realizar en 3 momentos. Utilizó la metodología, utilizó materiales, llevó algunos videos de la web para apoyarse y en el último momento ella plantea ejercicios fáciles para ejecutar y los educandos se muestran motivados estos videos, entienden bien el procedimiento y cada vez que los estudiantes necesitaban una explicación, ella daba ese andamiaje individual. Se termina la hora porque obviamente no contempló que iban a existir tantas inquietudes y les comenta que en la plataforma ha dejado los 50 ejercicios con un grado de dificultad alto y que tienen que entregarle en tal tiempo. Ella agotada, tensa por el esfuerzo, claro, por el cambio. Ustedes lo decían, faltó tiempo, ¿no? Entonces, agotada, cansada, empieza camino a su casa haciendo una reflexión. Esta reflexión de aquí es la que yo les invito a ustedes ya con este estudio de caso, que podamos compartir algunas de esas inquietudes. Ya. Y para eso vuelvo a compartir mi pantalla y podamos enlazar. Aquí nuestros compañeros les habían colocado a ustedes la oportunidad de darles algunos links. Entre ellos, por favor, entrar al Padlet, el último, ¿ya? Dentro de este Padlet, ustedes van a escoger cuál de ellas quieren responder. Vamos a ayudarla a esta docente, Anita, para poder de alguna manera compartir. ¿Cómo ustedes pueden de alguna forma llegar a creer que se podría solucionar? ¿Qué es lo que Anita debería haber realizado? ¿Qué hizo mal Anita en el uso, en este caso, de esta metodología activa que es el aula invertida? Por favor, compartamos este espacio. Sería importantísimo para ustedes y para mí que realicemos esta retroalimentación grupal, teniendo la oportunidad de compartir. Coméntenme, por favor, ¿ya ingresaron al Padlet? ¿Sí? ¿Qué pasó con mis estudiantes? Gaby, le comparto nuevamente, ¿ya? A ver, muchas gracias. ¿Ya le compartieron? Ahí está. Bien, Gaby. A ver, vamos a ver, María Gabriela. Coméntenme, ¿seguimos ahí? ¿Estamos activados? Preguntas, inquietudes que les vayan haciendo mientras van completando este espacio. Diana, Zoraida, Erika, Ronald, Lidia, Luz Angélica, Glenda, Nelly, Gaby, Nalda, Johnny, Marisol, Ronald, Braulio. Estamos esperando ahí sus aportes y también sus consultas. Claro que sí, Diana, no hay problema. Claro que sí. Les habíamos compartido el link para poder ver en el Drive el estudio de caso, en caso de que como Diana le está revisando. No se preocupe, Zoraida, le comparto. Cuénteme, ¿tiene usted el link? ¿Necesita del Padlet o el link, en este caso, del estudio de caso? ¿Cuál es el que le falta a Zoraida? Bien, Ronald.
La explicación o la consigna que se les había dado a ustedes, en este caso, es que tengan la oportunidad de ayudarla a Anita con este estudio de caso. Usted escoja qué pregunta usted, con cuál nos quisiera compartir su sentimiento hacia esta situación que vive Anita. Usted escoja una de esas 8 preguntas. No sé si ahí estamos un poco más claro, Ronald. Estoy inquieta por Ronald. Y Zoraida, ya tenemos el link, ¿verdad? Perfecto, Ronald. Estamos aquí para apoyarnos. Y fíjense que así son nuestros estudiantes. A veces creemos que está explicado concretamente, que hemos dado las consignas claras y sin querer se nos va, ¿no? Así que, perfecto. Estamos viviendo una realidad en este momento que cada uno de sus educandos lo vive y que es bueno que les decía al inicio, que nosotros seamos motivadores, seamos entes de cambio, que seamos entes transformadores. Ustedes lo compartían al inicio, ¿no? Ser tolerantes conmigo mismo para poder ser tolerante con mis estudiantes, poder compartir esto que yo tengo y que tengo ese agrado de en cada encuentro con mis estudiantes poderlo hacer. Vamos a actualizar el Padlet para ver si vamos viendo algunos aportes. Muy bien. Vamos a ver. Vamos a darles la oportunidad de que tengamos para poder conversar. Aquí manifiestan, vamos a darles un tiempito. ¿Qué les parece? Un minutito más para poder hacer un cierre y poder conversar, para poder tener este tiempo. Claro, Paola, hemos compartido con usted en el Drive un estudio de caso. Este estudio de caso habla de una docente muy parecida a nosotros, en la cual vive un proceso de transformación. Yo les hablaba de aprender y desaprender, y ella no le fue muy bien, digamos, con su clase del aula invertida. Y le proponemos que usted, por favor, responda a alguna de estas inquietudes que les he dejado. Anita, Lucía, seguramente tal vez no será dificultad de su internet, porque usted puede ver que hay algunos aportes de sus compañeros. Ya no se planificó bien. Perfecto. Sí, seguramente como fue tan a la ligera, creo que no lo hizo bien, sobre todo cuando propone ejercicios, cuando sus estudiantes todavía no han logrado el proceso. Entonces, yo concuerdo en este sentido, porque nosotros como docentes debemos ser mediadores. Muy bien, yo no veo que mis estudiantes están aptos para poder realizar una actividad académica llamada tarea, entonces tengo que yo retroalimentar la siguiente clase para que este proceso se dé adecuado. Anita, Lucía, cuénteme por favor si tal vez ya pudo solucionar su problema. Claro que sí, le vamos a hacer llegar, Víctor, el link de la... No se preocupe. Vamos a continuar retroalimentando mientras ustedes me van escribiendo en el chat sus inquietudes, que les comento que nos quedan 5 minutitos para poder compartir. Bueno, aquí habla de que se recomienda realizar procesos sistemáticos con prácticas educativas que en realidad permitan fortalecer y evidenciar las debilidades del proceso y obviamente retroalimentarlas, porque lo bonito de ser docente es eso. Yo puedo retroalimentar, puedo utilizar muchas estrategias para poder lograr un andamiaje, sea individual, colectivo, el docente hacia estudiante, estudiante, ya depende cómo ustedes vean a su grupo.
Recordemos, todo lo que nosotros planteemos dentro de una planificación, dentro de nuestro quehacer educativo, dentro de este espacio holístico, depende de la edad de nuestros estudiantes, depende del material y también del tópico. No todo aplica a todo. Quien elige, quien escoge, quién es el pintor de sus propias obras son ustedes. Acoplarnos a la tecnología, claro que sí, no podríamos dejar a un lado. Carlos piensa que Anita fue muy rápido y que, claro, hay que aprender de nuestros errores, claro que sí, estamos para aprender. Siendo docentes podemos aprender. Una muestra de ello es que estemos aquí reunidos compartiendo sus conocimientos, compartiendo sus inquietudes. La docente no está preparada para la clase, no cuenta con una planificación. Claro, imagínense enviar 30 ejercicios cuando todavía quizás los estudiantes piden una retroalimentación dentro del aula. Eso quiere decir que hay que reestructurar. Esa es otra característica dentro del aula. Nosotros tenemos que reestructurar lo que sea necesario, replanificar, ¿no? Claro, Anita, escríbalo aquí en este espacio a su criterio y yo lo leo. No se preocupe. Claro que sí. Esa es otra situación. Miren, vamos viviendo cosas que seamos entes mediadores y entes que produzcamos soluciones. A veces nuestros estudiantes tienen problemas y nosotros no apoyamos, nos ponemos quizás en otro plano y es importante que nosotros veamos que ese estudiante se sienta motivado, que vea que hay alternativas que puede utilizar y que después, obviamente, si a mí me sucediera algo en mi entorno de clase, podamos compartir. Sí, Elena, comparto con usted alguna cierta pasividad dentro de su entorno. Creo que por los años de servicio como que está a tope, entonces podría darse. Excelentes aportes los de ustedes. El Padlet queda abierto para que ustedes puedan revisarlo, verlo y de alguna manera puedan ver muchísimos aportes importantísimos que ustedes nos pueden ayudar. Diego habla sobre un aprendizaje colaborativo. Les comento que ese es el que más produce dentro de este entorno de aprendizaje, dentro de nuestro espacio holístico y que depende muchísimo. De mi parte, pues agradecerles a cada uno de ustedes. Ha sido una noche fabulosa compartiendo cada una de sus inquietudes, cada una de sus participaciones en el chat. Les agradezco muchísimo. Para nosotros como universidad UTPL es importantísimo que existan nuestros estudiantes, igual que para ustedes me imagino lo son los suyos. Un abrazo de mi parte, saludos desde Loja. Estoy para servirles. En cualquier inquietud espero volverlos a ver. Claro que sí, generar espacios de debate, de aprendizaje colaborativo, es el trabajo grupal que trae tantas experiencias positivas para nuestros estudiantes. Anita, estoy leyendo su comentario. Muchísimas gracias. Claro, dentro de la virtualidad es un aspecto, dentro de la presencialidad es otro. Dentro de ya estos híbridos que en algunos casos los tenemos por pandemia es otra realidad. Muchísimas gracias por sus aportes. Le doy paso a mi compañera. Espero que les haya gustado. Un abrazo. Se cuidan. Buenas noches, gracias por permitirnos este espacio. Realmente queremos saludarles a todos los profesores que se han dado cita a este evento de la Universidad Técnica Particular de Loja. Nosotros queremos robarle con Anita Beltrán, que está aquí ya acompañándome, un momentito, unos 15 minutitos, para explicarles un proyecto que estamos llevando adelante. Les queremos presentar una plataforma que hemos denominado Profer Influencer y que justamente esta plataforma lo que busca es crear en ustedes o convertirse en un recurso para complementar la práctica docente que ustedes llevan hoy en día adelante. Comentarles que hemos hecho la curación de más de 1000 videos de YouTube y estos videos pues justamente están curados en base a fundamentos educomunicativos que se encuentran dentro del accionario investigativo del grupo de investigación al cual nosotros trabajamos en la Universidad Técnica Particular de Loja
y que justamente hemos ido clasificando de acuerdo a las áreas, temas y subtemas asociados al Currículo Nacional de Educación del Ministerio de Ecuador. Entonces, en este proceso de curación hemos encontrado muchísimos recursos que creemos conveniente ponerles a disposición de ustedes porque consideramos que este banco de recursos que les ponemos a disposición de ustedes en esta noche sirve para la práctica o para complementar esa práctica docente que ustedes vienen realizando todos los días en sus escuelas. Ustedes van a encontrar en esta plataforma de Profe Influencer, que se llama así, profeinfluencer.utpl.edu.es, van a encontrar el banco de YouTuber que ya les había indicado, donde tienen todas las áreas de conocimiento de acuerdo a la planificación del Ministerio de Educación, Ciencias Naturales, Ciencias Sociales, Geología, Lengua y Literatura, Matemáticas, Minería, resultados de proyectos innovadores. Y aquí ustedes pueden encontrar todos los recursos y estos recursos están clasificados, lógicamente, de acuerdo al tema, la competencia y el año. Y ustedes algunos recursos los pueden calificar y nos podrán mostrar en su momento qué les parece, si les ha servido, no les ha servido y más. En el tema de metodología también les explicamos algunas cosas que hemos encontrado, metodologías que estamos probando nosotros en la Universidad Técnica Particular de Loja y que son pues el aprendizaje basado en proyectos, el aprendizaje colaborativo, la gamificación, la clase invertida, design thinking y algunas herramientas o metodologías que les va a servir a ustedes para poner en práctica en sus clases todos los días. Entonces, igual aquí ustedes van a encontrar, también tenemos una sección de TV educativa, donde encuentran, estamos a propósito de la pandemia, generamos un proyecto bonito que se llamó En Casa y Aprende, donde igual a través del Ministerio de Educación de la planificación, seleccionamos los temas para niños de 6 a 9 años y ustedes también encuentran todos estos recursos aquí. Y nuestro producto estrella, por así decirlo, sería este banco de recursos que hemos seleccionado y curado desde YouTube. Entonces, queremos dejarles a disposición de ustedes para que lo conozcan, para que lo naveguen, para que lo visiten y sobre todo para que lo hagan suyo, que eso es lo más importante. Y con Anita, pues queremos esta noche compartirles este proyecto que estamos trabajando conjuntamente con Margot, que ustedes conocen, Margot Iriarte, que forma parte de este curso que están recibiendo Lucy Andrade y otro grupo de profesores de comunicación y de educación de la Universidad Técnica. Este recurso que les traemos hoy noche lo queremos validar con ustedes, porque ustedes son las personas al cual está dirigido y queremos que ustedes se apropien y también nos ayuden a evaluarlos, a decirnos si qué cosas hacen falta o qué cosas ven ustedes que están bien y que les podría servir perfectamente y otras como es lógico que pudiéramos mejorar, porque este es un recurso en construcción, lo vamos a ir alimentando siempre, es decir, todas las semanas que tenemos proyectos en la universidad, resultados y más, lo vamos a ir alimentando justamente para que ustedes tengan recursos innovadores y actuales. Anita, no sé si más bien puedes presentar la información, si compartes. Sí, ahora lo hago. Por favor. Entonces, como les había comentado, hemos cogido un instrumento para validar recursos educativos que es de Lori. Sí, es un recurso que ya está construido, nosotros simplemente lo fuimos contextualizando a nuestra realidad y es de Laureate de 2015 y justamente en este cuestionario se evalúan algunos elementos y esos elementos son la calidad del contenido, la correspondencia con el objetivo o competencia, la retroalimentación y adaptación, la motivación, el diseño y presentación, la interacción y la usabilidad, la accesibilidad, la reusabilidad, el cumplimiento de normas y finalmente la interacción y la usabilidad. Estas herramientas o estas características nos permiten de alguna forma evaluar si el recurso que les estamos presentando el día de hoy es un recurso amigable, si el contenido, por ejemplo, el primer criterio que es el contenido, si este contenido se adapta
a las necesidades del usuario, si es un contenido bien organizado, si es un contenido que está bien estructurado. Como ustedes pueden ver, la plataforma, les invitamos a ingresar, está organizada, tiene un contenido organizado, bien redactado y sobre Yanni, todo, no, si el contenido perdón que te es... interrumpa, no sé si estamos viendo la Sí, pantalla. estamos viendo la pantalla. Sí. Ya. Estaba en presentación, pero Muy le bien, quitaste ya. la presentación. Ok, ahí. Ahí, muy bien. Entonces, como les decía, el primer criterio que proponen estos autores es el contenido, ¿sí? No sé, Anita, si le pone... Exacto. Entonces, el primer criterio es el contenido y aquí en el contenido ustedes van a encontrar un contenido que está, como les había dicho, depurado. Nos hemos tomado el trabajo más de un año depurando todos los recursos que ponemos a disposición de ustedes. Ahora en esta primera entrega tenemos recursos obtenidos de YouTube, pero queremos después poner recursos también de Instagram, que lo estamos trabajando ya, y próximamente de otras redes sociales que vemos que tienen contenido de interés y contenido de valor para poner a disposición de nuestros profesores a nivel nacional y que ustedes a su vez se apropien y los pongan a disposición de sus alumnos, ¿sí? Entonces, el primer criterio es el contenido de calidad, donde ustedes van a ver un contenido que ha sido depurado y ha sido realmente revisado para que a ustedes les llegue un producto final con unas características ya interesantes y que sabemos que pueden ser utilizadas en sus aulas de clase. El segundo criterio que ustedes van a encontrar en este cuestionario que les vamos a pedir que nos ayuden respondiendo luego de revisar la plataforma es la correspondencia con el objetivo o la competencia. Ustedes se van a dar cuenta cuando ingresen al banco de recursos de YouTube, que este es como nuestro producto estrella, por así decirlo, van a encontrar los recursos que ya les había comentado que están relacionados o están trabajados de acuerdo a la planificación del Ministerio de Educación y los van a ver a estos recursos organizados por tema, por competencias, destrezas, de acuerdo justamente a tal como está la información en la planificación del Ministerio, ¿sí? ¿Por qué lo hemos hecho así? Porque consideramos que ustedes, al momento de ingresar a cada una de sus áreas del conocimiento, pueden fácilmente identificar cuáles de estos recursos van a utilizar en las clases, ¿sí? Para que no tengan que ingresar, ver cada recurso y luego decidir qué información utilizar. El tercer criterio, Anita, no sé si lo puedes poner porque te fuiste a la página. Sí, estaba viendo para que los profes vean el banco como lo que tú estabas explicando. Ajá. Ahí, miren, cómo Vamos está. al Como tercero. está viendo el banco. Ok. En el tercer criterio, en cambio, hablamos del tema de la motivación. ¿Cómo ustedes pueden encontrar este criterio en nuestro recurso? Pues en el banco de YouTube, ustedes van a ver que nosotros hemos intentado colocar los recursos de manera tal que puedan ustedes buscarlos de manera fácil, que el diseño sea atractivo, que puedan encontrar toda esta información para sus clases y aparte nos pueden ayudar con su retroalimentación, a decirnos si les ha servido o no les ha servido. Y tienen varias opciones para consumir información, que eso es lo más importante. Tienen el banco de TV educativa de Casa en Aprende, que también son recursos elaborados por nuestros estudiantes de comunicación y de educación y que sirven también para que ustedes los puedan utilizar dentro de sus clases. Están clasificados igual de acuerdo a las áreas de conocimiento del Ministerio. Ciencias sociales, ciencias naturales, inglés, lengua y literatura, están clasificados exactamente así, tal como está mostrando Anita en la pantalla. Luego tenemos el criterio de motivación, que ya lo dije. La motivación, ustedes van a encontrar el tema de diseño como tal, los botones que les van a permitir regresar, entrar y tomar decisiones importantes de qué contenido consumir y qué contenido consumirlo de acuerdo a las necesidades que tengan en ese momento. Anita, el otro.
El diseño y la presentación, en este criterio van a encontrar ustedes un diseño intuitivo, un diseño amigable, un diseño que no tiene la escritura, sobre todo van a encontrar información clara, concisa, sin faltas de ortografía. A veces los recursos suelen tener cierto ruido cuando encontramos faltas de ortografía o la información no está bien estructurada. Entonces, al menos hemos intentado que el recurso esté estructuradamente amigable, que se pueda acceder y que a ustedes les sirva. Habrán algunos errores, capaz que sí, como todo es perfectible y lo estamos mejorando, ahí ustedes ya nos dirán qué es lo que van encontrando. Y luego... Gracias, Diane. Luego vas a estamos, sí, el sexto, este sería... Son 10 recursos, entonces aquí tenemos un problemita con los números, pero el sexto es interacción y usabilidad. Vamos a ver que en este criterio, dentro de la plantilla de validación, lo que se nos pide observar es, tengo un retorno ahí, que se presente instrucciones, que la navegación sea sencilla y que se cuente, por ejemplo, con enlaces. Entonces, esto en nuestra plataforma les vamos a mostrar, les puedo mostrar de manera como que es visual, ¿no? Es intuitivo además. Los enlaces están funcionando correctamente. Hay enlaces y botones que nos permiten ir a las otras secciones y botones que asimismo nos permiten también regresar. Por ejemplo, aquí estamos en una parte muy interesante de esta plataforma que queremos que ustedes la visiten, la descubran, que es esta sección donde están colgados los recursos que nuestros estudiantes han trabajado y hemos trabajado en conjunto ellos como profesores que nos encargamos de esta línea de investigación, de esta línea disciplinar de la educación y la comunicación. Entonces, aquí, por ejemplo, vale mencionar que hay botones de regreso, que los enlaces están hábiles, en el banco de YouTube, que es lo que queremos que ustedes más utilicen, que sea parte de sus clases, los botones están activos, se puede observar fácilmente, ¿no? Cuando queremos entrar a algún recurso del banco de YouTube, nuestro principal a lo mejor logro está activado para que se pueda hacer, ¿no? Entonces, igual seguimos. El siguiente criterio es accesibilidad. Aquí les tenemos que comentar que accesibilidad, tengo un retorno, no sé si me ayudan con los micrófonos, porque tengo un retorno, parecería que soy yo, pero no sé si hay alguna bullita por ahí. Que en accesibilidad, me confirman si me están escuchando. Lo que les podemos decir es que esto es una característica muy importante de las plataformas en la actualidad, ya para no cansarlos mucho. Solo decirles que la accesibilidad tiene que ver también con el acceso de personas, usuarios de diferentes procedencias, diferentes características socioeconómicas, entonces tiene que haber accesibilidad para todos, inclusive también características demográficas. La accesibilidad en materia de capacidades diferentes también es una cosa que tenemos que lograr nosotros en la plataforma, como incorporar, por ejemplo, registros sonoros, quienes no puedan leer, puedan escuchar los llamados de acción en la página, etcétera. Pero lo que le podemos decir es que esta plataforma se puede acceder desde cualquier dispositivo, celular, tablet, computadora, entonces eso para nosotros es muy importante contarles. Otro criterio es la reusabilidad. Igual, nuestra plataforma también puede ser, los recursos de nuestra plataforma pueden ser descargados, pueden ser utilizados porque tienen las licencias de Creative Commons, nuestros propios recursos. La universidad maneja licencias Creative Commons e igual, al utilizar nosotros recursos de YouTube, esos recursos de YouTube ya tienen una licencia preestablecida que significa que se la puede utilizar a los recursos sin un fin lucrativo, o si es que se hace uso, se tiene que mencionar, ¿no? De quién se está utilizando el recurso, o si se hace una transformación también que es posible en YouTube, también puede haber esa posibilidad siempre y cuando se denomine esa transformación. Entonces aquí, por ejemplo, en el cumplimiento de las normas, otro y ya el penúltimo criterio, estas normas son las normas ISO.
de creación de páginas web y de recursos. Entonces tenemos estos recursos en esta forma de denominar en nuestra plataforma. Vamos a mostrar rapidito, no sé si me están escuchando, pero creo que sí, rapidito en el banco de YouTube, en este que estábamos viendo, por ejemplo, están datos informativos, el título del link, el año de publicación, el URL del video, del canal, los metadatos, didáctico. Entonces, eso es muy importante comentarles. Y finalmente, ya para no acabar los profes, otra vez viene esta mezcla de interacción, usabilidad, que quiere decir que igual la navegación está sencilla, los enlaces llevan a la información correspondiente, se puede ver la competencia que promueve, etcétera, entre otros recursos. Entonces, esto también, como ya lo explicó Diana, se cumple. Yo lo que quisiera hacer es una recapitulación. Nosotros lo que pedimos a ustedes es que ingresen a nuestra plataforma, la conozcan, la vean, les vamos a poner el link y luego de eso nos ayuden. Necesitamos su ayuda porque ustedes son los expertos con la validación de usuario. Aquí pueden ustedes ver el instrumento, la encuesta que ustedes van a llenar, que se llama Instrumento para Evaluar Recursos Educativos Digitales, que es esta de aquí. Entonces, no se demoran nada, solo hay que llenar. Cuando pensemos que un indicador de estos que nos preguntan, contestar la validación, no aplique, ponemos aquí la opción no aplica. No, esto no aplica para la plataforma. Eso es muy importante también mencionarles. Y finalmente ponemos enviar la encuesta, ¿ya? Ponemos enviar la encuesta y con eso nos ayudan a nosotros muchísimo, ustedes, queridos profesores, porque esto, lo que hemos preparado nosotros es para ustedes, es sobre todo para el quehacer del profesor en el aula, ¿no? Finalmente, aquí están nuestros contactos. Cualquier novedad que se suscite, pueden hacerle ahí una captura de pantalla. Ahí están igual nuestros links de nuestro grupo de investigación para que vean que estos datos que vamos a preferir de ustedes son solamente para hacer investigación transferida. Y esta es la página web, ¿no? Aquí tenemos 2 links que yo se los voy a poner también en el chat. Eso sería. Gracias, Anita. Les acabo de poner en el chat, está el link de Profer Influencer, que así se llama la plataforma, y también está el link donde ustedes pueden encontrar la encuesta que necesitamos que por favor nos ayuden a responder y cumpliendo esos 10 criterios que les hemos comentado la noche de hoy. Como dice Anita, este es un recurso que lo hemos trabajado pensando en ustedes, porque consideramos que la educación de nuestro país, ya viendo que las herramientas digitales forman parte de la educación, es importante que nosotros también las hagamos parte de ese proceso de enseñanza que tenemos con nuestros estudiantes. Elena Parra dice si esta aplicación deben aplicarla como parte de este curso, no, pero sí les dejamos ahí porque creemos que esta plataforma debería ser aplicada. Es un trabajo que nos ha demorado más de 1 año en la universidad para analizar, para depurar los recursos, y creo que sí es importante que ustedes la puedan utilizar, la hagan suya porque es para ustedes. Lo hemos hecho pensando en nuestros profesores a nivel nacional, incluso a nivel internacional, si es que lo ven así necesario. Entonces, está a disposición. Victoria decía, si encontramos inglés, hay inglés también, hay recursos de inglés. Sobre todo en TV Educativa, si ingresas a la sección de En Casa y Aprende, ahí van a encontrar recursos de inglés, algunos para niños de 6 hasta 9 años, y los pueden utilizar en sus clases sin ningún problema porque son recursos elaborados para ustedes. Entonces, les dejamos esta plataforma para que por favor ustedes puedan encontrarla. Nos dice Víctor si podemos compartir la diapositiva de metodologías activas de hoy. Supongo que debe ser de la profesora anterior, pero ya Margot dice que sí, que les va a compartir. Entonces, nosotros les queremos agradecer. Igual en esta plataforma de Profer Influencer, ustedes encuentran una diversidad de metodologías que estamos utilizando en la universidad y que ustedes también pueden
replicarlas en sus entornos educativos. ¿Sí? El tema del aprendizaje basado en problemas, el aprendizaje basado en retos, el tema de las clases invertidas. Entonces, hay varias cosas ahí. Van a encontrar también en esta plataforma nuestros resultados de proyectos de innovación docente, que es importante que ustedes también revisen y que puedan replicar. Todo esto son producto del trabajo que nosotros realizamos como profesores en la universidad y que de todas formas o como ustedes deseen, los pueden replicar en los contextos educativos donde ustedes están trabajando. De mi parte, les quiero agradecer. Realmente este trabajo lo hemos hecho con todo el cariño para ustedes y ojalá podamos encontrar sus respuestas en este cuestionario que nos van a permitir conocer cómo ven ustedes el recurso y, lógicamente, si hay algo que mejorar, pues lo haremos con todo el cariño del mundo, porque es un recurso que lo hemos hecho así y prácticamente se ha convertido en un hijo de algunos meses de trabajo ahí con las compañeras. Entonces, Margot nos ayuda poniendo también los links en las aulas de ustedes para que las puedan encontrar y tengan la información a mano. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Sin duda una excelente ponencia y un aporte muy bueno el de la página Profe Influencer. A todos nuestros asistentes les recordamos que continuaremos con los ciclos de webinar. Estén por favor pendientes a sus correos electrónicos para que se puedan conectar. Agradecemos a todos su asistencia y les deseamos una excelente noche. Levantarte un minuto antes. Aguantar un metro más. Una línea más. Una vez más. Todos los días. Hay personas que